Se ha conocido el índice de inflación y esto dispara todo tipo de especulaciones. Junto con esto, digamos, han subido algunos pesos, o ha tenido una pequeña suba el dólar. Y bueno, se han conocido algunos anuncios por parte del gobierno nacional respecto de la importación de algunos productos básicos. Y todas estas inquietudes se lo vamos a transmitir a Álvaro Pérez, que está con nosotros, es economista, para ver si nos ayuda a mirar el futuro y que nos diga cómo tenemos que mirarlo fundamentalmente. Así que Álvaro, gracias por acompañarnos. Gracias a Indio por la invitación, siempre un placer. Al contrario. Bueno, el índice de inflación, ¿qué es? ¿Una buena noticia, una noticia alentadora o no? Porque sigue siendo alta la inflación. Sigue siendo alta, claro, sigue siendo alta y es mala la noticia, pero en la perspectiva en la que estamos, era una inflación que no tenía techo, que cada vez que pensabas la inflación del futuro era peor que la presente. Se fue una etapa sobre el último año, la última parte del gobierno anterior, la última parte del año, en donde cuando te invitaba a pensar la inflación de los meses subsiguientes, siempre más alta que la actual. Eso es la perspectiva inflacionaria. Y eso era muy complicado porque nadie sabía lo que valían las cosas. Entonces, por si acaso, tengo que aumentar el precio, porque no conozco el precio de reposición, porque tampoco teníamos dólares. El Banco Central tenía reservas negativas, significa que estaba usando parte de las reservas que no le pertenece al Banco Central, o sea, le pertenece a los depositantes, y eso era una bomba de tiempos. Y todavía sigue siendo, todavía Argentina no ha resuelto de forma estructural ninguno de estos problemas. Pero es bueno que el dato de inflación sea siempre menor, el actual, que el anterior. Ha cambiado la dinámica. Y que las perspectivas de inflación, y esto no lo digo yo, Indio, lo dice el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central de la República Argentina, donde 50 consultoras nacionales e internacionales, a través de esta encuesta, dicen cuánto va a valer el dólar, la tasa de interés y cuál va a ser el dato inflacionario. Y todos coinciden en que la inflación del futuro es más baja que la actual. Y este dato de 13,2, cuando haces doble clic y lo mirás adentro, tenés la situación en donde has mejorado algunos precios de la economía. Es decir, inflación que estaba bajo la alfombra. Por ejemplo, en las naftas. Vos tenías, ¿te acordás? Había escasez de nafta, porque los precios no eran los que debían ser, tenías un precio muy atrasado y tenías una inflación contenida pero debajo de la alfombra, por venir. Tenías también tarifas de servicios públicos contenidos que era inflación por venir, porque si no, las empresas no invierten y genera todos los problemas que después seguramente el presidente del ente regulador te podrá contar qué le pasa a una economía cuando tienes regulada el precio de las tarifas. Y otros precios como las obras sociales, etcétera, etcétera. Hoy tenés un mal dato de inflación en términos nominales, un buen dato en términos de expectativa y un mejor dato en términos de los precios relativos que se empezaron a ordenar. Entonces, si me preguntás hoy, como parte de los mercados de capitales y parte de lo que tiene que ver con los números de la macroeconomía, es un buen dato. Como salteño, como argentino, es malo que Argentina tenga esta dinámica permanentemente inflacionaria. Bueno, porque parece, digamos, ahí, por un lado están estos números en los que el gobierno se muestra como optimista, digamos, ha tenido una caída. Milei habla de que la inflación se va a derrumbar y va a caer como un piano, pero también habla de un mes de marzo duro, difícil. ¿Por qué? Que la inflación baje no es gratis. O sea, porque si hubiera sido fácil y gratis, se hubiera hecho antes. ¿Qué significa que no es gratis? ¿Para quién no es gratis? Para el decisor político. O sea, cuando de repente para vos bajar la economía tenés que hacer caer como un piano, o sea, a la misma velocidad del piano, el nivel de actividad, es decir, cuánto factura la sociedad, el PBI per cápita o el PBI en términos generales, es muy costoso, porque te va a hacer perder una elección. Entonces, y es que nadie quiere perder una elección. Entonces, transparentar las tarifas, dejar flotar el dólar, tener un solo tipo de cambio, ser astringente en el gasto público, te hace perder elecciones. Entonces, y ha sido votado para eso este presidente, donde algunos podrán discutir, los politólogos discutirán la legitimidad del balotaje, etcétera, etcétera. Pero lo real es cierto que tiene un 56% de voto. Y que lo anunció. Entonces sí, es verdad, la inflación va a caer como un piano, pero con un costo que es el nivel de actividad. Ahora, la percepción de la gente, y esto tiene dos puntos, digamos, o dos aristas. La percepción de la gente es, cuando voy al súper las cosas cada vez cuestan más. A mí me dicen que la inflación baja, pero cada vez las cosas cuestan cada vez más. Pero además de esto venía a la expectativa de la gente. Vamos, la expectativa generalmente acompaña muchas medidas económicas. Exacto. Entonces la pregunta es, la expectativa
que suele ser importante, que tiene la gente frente a los precios del supermercado. La expectativa de la calle, te diría el termómetro de la calle, es como vos decís, qué angustia, mi salario no subió y los precios están subiendo. Cuando miro la hoja de las promociones, los supermercados me dicen 80% de descuento en la segunda unidad. Lleve 3, pague 2. Eso es porque se pasaron de rosca con los precios, porque la expectativa macroeconómica era de un aumento de precio. Entonces había que sobreestoquearse. Y lo hizo la cadena de supermercado y lo hizo el ama de casa también. Que cuando registró la compra de ese atún y lo va a buscar el mes siguiente, puede decir, yo había comprado hace 4 meses de atún, me había estoqueado, y ahora está mucho más caro, claro, porque te pasaron 4 o 5 meses de inflación. Por otro lado, es peligroso esto de los descuentos, porque una familia de escasos recursos, los más vulnerables, no puede estoquearse de atún. Es muy caro ya una sola lata de atún como para poder comprar 2 o 3. Entonces esta inflación le pega muy mal al que menos tiene y al que consume alimentos. Entonces, el dato es negativo. La inflación de perspectiva en las encuestas de los mercados, tanto nacional como internacional, es positiva, pero la gente tiene un agobio porque su salario no subió. Se irá mejorando y disminuyendo en la medida, Indio, que vayan cerrando nuevas paritarias que le permitan recomponer su salario de bolsillo a cada uno. ¿Y esto a partir de cuándo puede empezar, digamos, a percibirse que el salario empieza a recuperarse respecto a lo que ha perdido la inflación? Cuando la inflación empieza a disminuirse, lo que pasó, viste, el índice de inflación de 13,2, tenés 11,9 de alimentos. Está claro que esto es una canasta de alimentos estándar, no es tu canasta, no es la mía, no es la de la zona donde compramos nosotros, porque por ahí estoy en el interior y esto se tomó el precio en los grandes centros urbanos. Pero imaginemos que sí, bueno, fue 11,9 el índice de alimentos, por debajo del índice general de precios, que fue 13,9. Por otro lado está el índice de cada uno de nosotros y el consumo de cada uno de nosotros. Para mí, esto vamos a tener que ver, yo ya hace rato le decimos en materia de finanzas personales, cuál es tu índice de inflación personal. Y vamos a elegir los alimentos, las cosas que comemos. Ya ha pasado que el argentino ha tenido que bajar de primera marca a segundas, a terceras marcas, ha tenido que bajar cantidades, y en eso seguimos. Argentina va a seguir piloteándola. ¿Cuándo va a haber recomponer? Cuando el salario dependerá de la paritaria, no sé, el gremio que cada uno de nosotros esté, y cuando esos gremios consigan negociar estos incrementos salariales. Pero que todo este año, Indio, yo creo que van a seguir a la saga de los precios. Necesitamos un periodo largo de estabilidad para que recién ahí podamos tener un salario que le gane o recomponga frente a la inflación. Hay 2 puntos que Milei, digamos, podría hoy decir lo que yo dije estoy haciendo, que era bajar el déficit fiscal, 1, bajar la inflación, 2. ¿A qué costo? ¿A qué costo social? ¿A qué costo político? Porque muchos de los que lo votaron capaz que están ya incómodos con esa situación. No lo sé, no tengo encuestas de eso. Entonces tiene un costo político grande que soportar, que la sociedad seguramente lo va a soportar cuando empiece a haber datos positivos. Si la inflación empieza a bajar, se cae como un piano, como estiman ellos que van a caer, y de repente este mes fue, el mes de julio, ponele, 5%. La paritaria mía, este mes de julio cerró un 10%. Álvaro estará contento. Bueno, yo puedo aguantar un poco más. Hay algo que también lubrica un poco la emoción de estas personas. Cuando de repente Milei le muestra que se han terminado algunos curros, algunas filtraciones que tenía el Estado, entonces la sociedad dice, bueno, está bien, mirá, porque la verdad que estamos ahorrando todos, podemos adherirnos a este esfuerzo. El problema es cuando vos cobrás impuestos y no das los servicios. El problema es cuando vos cobrás impuestos y tenés filtraciones y mirás para otro lado. Entonces creo que Milei va a ganar legitimidad en la medida que pueda eliminar esta filtración. Ahora, te hago una pregunta, porque digamos, este déficit fiscal que dicen que se ha conseguido en tiempo récord, por lo menos es lo que Caputo estima, es a un costo del enfriamiento de la economía, sin lugar a dudas, del recorte de gastos. El recorte de gastos, por ejemplo, a las provincias, transferencias a las provincias, ha caído 80%, si no me equivoco, corregime si tengo mal el dato. Pero el tema es, ¿cuánto más, digamos, aguanta o cómo se sostiene ese déficit si la economía no funciona y cae la recaudación? Porque al no funcionar la economía, cae la recaudación. Y aquí esta ecuación es la que genera algo de incertidumbre. ¿Hasta cuánto? ¿Cómo se sostiene el déficit? Está buenísima la pregunta, porque tenemos que reflexionar. ¿Cómo se ha caído el gasto? O sea, no se cayó a través de un nuevo presupuesto donde todo el mundo votó y la chica el gasto público. No se presentó una ley donde se ha dicho, bueno, vamos a ahorrar en esto. Acá se hizo de prepo.
Y eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Es lo complicado por un lado, del lado de la política, o de lo político, de la sociedad, pero es lo positivo del otro lado, del precio de los bonos argentinos, de cómo el mundo nos mira, de volver a estar en la agenda mundial. Eso sí está mejorando, pero eso es lento, no lo vas a ver en la mesa de los argentinos la semana que viene. Entonces, por el lado del gasto se cerraron grifos de aquellas cosas que eran discrecionales. Fíjate un dato. Cuando Argentina cerró un presupuesto anterior, Guzmán cerró presupuestos con inflación del 30%. Cuando él sabía que la inflación, por la inercia y porque no estábamos haciendo nada para controlarla, iba a ser del 60%. Sí, pero pará, ¿por qué en un presupuesto nacional se estima por debajo la inflación que va a pasar? ¿Sabes por qué, Indio? Porque ese margen que te queda será aplicado de forma discrecional. ¿Entendés? Entonces yo voy a recaudar 30% por inflación de presupuesto y esa partida tiene asignación. El otro 30% no tiene asignación. Entonces ahí la política puede hacer política. Entonces por eso es que lo mejor que le puede pasar a Argentina es empezarnos a decirnos la verdad. Vamos a tener ingresos por este valor y vamos a gastar por este valor. Y vamos a elegir en qué gastar. Porque las economías provinciales, hay economías muy ordenadas, y hay economías muy desordenadas en lo provincial también. Hay provincias ordenadas y provincias desordenadas. No todo es lo mismo y acá cayó todo en la misma volteada. La obra pública, las tarifas, los jubilados, los planes. Los subsidios económicos. Entonces, Argentina está toda crujiendo, mejorando en términos macroeconómicos, innegable, los precios, la caída de riesgo país, los superávit, la perspectiva JP Morgan emitiendo un comunicado positivo para Argentina, está perfecto, pero el resto tenemos tensiones, hay tensiones en lo político, proveedores del Estado, porque en economías muy chiquitas, Salta, Formosa, los pueblos, el generador de recursos es el Estado, pero no porque el sector privado no tenga la capacidad, sino porque no le han dado las herramientas al sector privado para que se desarrolle, y eso nos va a llevar algún tiempo a hacerlo, porque no es del día a la mañana, ¿no? Tengo una pregunta y la respuesta tiene que ser más o menos corta, porque no tengo mucho más tiempo. ¿Qué significa y qué representa para el ahorrista la baja de las tasas de interés que se ha anunciado? Una oportunidad cuando miras los bonos. Cuando baja la tasa de interés, baja la tasa, sube el precio. O sea, ahí hay una oportunidad. Sube el precio de las acciones también. Eso por el lado de la oportunidad. Por el lado del riesgo, para el que sabe hacer solamente plazos fijos, va a tener una tasa de inflación que le va a ganar al plazo fijo. Vas a perder. Por eso siempre decimos, Indio, lo mejor es armar una cartera, es diversificar un poquito en cada canasta. Hoy uno de su home banking o con su banco, con su asesor bursátil, su productor, puede ver opciones que le permitan no perder del todo. Puedo perder en una porción, esta parte del plazo fijo. Pero hay bonos que ajustan por inflación. Bonos SER, plazo fijo UVA, bonos, acciones. Puedo armar un mix de eso que me permita no estar tan de frente, tan dispuesto a perder contra la inflación. Por último, este salto del dólar que ha tenido estas últimas horas, ¿es por esto, por la baja de las tasas? Mirá, cerró la rueda a la tarde y cerró bajando el dólar. Seguramente viste el blue, pero sí. Lo que son los dólares financieros, hoy bajó fuerte. Entonces, pero bajó en términos nominales. Cuando lo miro, Indio, en términos relativos, o sea, agarro los 1.200 de aquella época de octubre y lo actualizo por inflación, me da que estás perdiendo muy fuerte si te compraste dólar a 1.200. Este dólar de 1.000, en términos nominales vale 1.000, pero en términos de poder adquisitivo vale mucho menos que aquel de 1.200. Sí, porque pasó toda esta inflación. Y pasó toda esta inflación. Entonces, guarda con el dólar. Decíamos no comernos la curva, porque ese dólar de 1.200 nos hacía acordar aquel dólar de 4 pesos del 2002, que demoró 20 años en empatar el partido contra la inflación. Entonces, atención con esto. Recomendación, señores, siempre diversificar. Álvaro, como siempre, muchas gracias. Muy amable. Un placer. Hasta cualquier momento.